les voy a hablar sobre la visión de la realidad, la estructura conciencia-mundo. Antes de entrar de lleno a este tema, vamos a hablar sobre el jaque al ser, sobre el ser que estuvo detenido y los métodos estáticos que existían antes de que se desarrollara toda esta conciencia-mundo, donde el tiempo se tomaba y la conciencia estaba estancada, se fue desarrollando más para hacer nuevas ideas y nuevos propósitos. Dice, parece esto, abrir la visión hacia un método y los principios, una realidad en movimiento y transformarla. Esto fue lo que se tomó, lo que había antes, y se fueron dando nuevas ideas. Diseñar métodos dinámicos para acercarnos a la realidad dinámica. Se fueron cambiando los métodos que existían, ya que estaban instauradas las propuestas, las leyes, y se detuvieron en el tiempo. Entonces se crearon nuevas propuestas para así ir cambiando las cosas que existían y se vayan desarrollando más ideas en el tiempo. Dice que debemos reconocer el movimiento del tiempo, la dinámica de la conciencia y del mundo, flexibilizar la visión de la realidad que tenemos, flexibilizar la mirada del fenómeno en varios puntos de vista, a varios tiempos del proceso, niveles de relaciones y miembros de la composición. Este jaque al ser nos abre un desvío a la visión del mundo que la realidad la tenía fija e idéntica. ¿Cómo se mueve la realidad? La realidad del mundo se mueve, la realidad de la conciencia se mueve. Hemos dado un paso desde lo que teníamos antes, donde se ha ido desarrollando nuevas maneras de pensar y nuevas ideas. Esto partió hace mucho tiempo, esto de la realidad más estática, y fue cuando el ser humano se adecuó a este mundo viendo la utilidad que él conseguía con las distintas cosas y también para satisfacer sus necesidades que se le presentaban en ese momento. Aprendió a conservar el fuego, a superar el frío, a conservar la percepción como representación de pintura, y como así fue naciendo la escritura y también la identificación de las distintas sociedades que existían. Aprendió a alimentarse y a superar el hambre, y a raíz de esto a sembrar y a cosechar los diferentes alimentos. También aprendió a medir el tiempo cosmológico, aprendió todos los astros y hizo una organización del tiempo en ese entonces. Después, a medida que pasaron los años, aprendió a diseñar diferentes materiales que lo ocupó en el diario vivir y también para refugiarse y tener una mejor situación de vida. Después se crearon los motores y mucho más a futuro ya se empezaron a mecanizar las tareas. Se avanzó en la capacidad de hacer representaciones y abstracciones en la pintura, escritura, conteo y medición, producción de alimentos. Todo avance fue posible gracias a estas percepciones, representaciones y abstracciones de todos los fenómenos que se presentaban en el mundo en ese entonces y lo que fueron sucediendo a medida que el tiempo avanzaba. Ahora, en la visión de la realidad, estructura de conciencia-mundo. La conciencia y el mundo forman una estructura inseparable que se mueve y transforma hacia el futuro. Nos permite con palabras describir el mundo, tensiones y extensiones de la conciencia. Podemos describir fenómenos, podemos describir los movimientos de los fenómenos en el mundo. Bueno, distintos personajes a lo largo de toda la historia, vamos a ver como 5 que han ido hablando sobre este tema de la conciencia mundo, cómo se ha desarrollado la historia. El primero es Anaximandro, que dijo que el principio de las cosas es el apeiron, lo profundo, pues se generan y perecen todas las cosas a partir de él. Ya que esto es un poco complicada la frase que dice, él trata de describir el ciclo de surgimiento, crecimiento y declinación de los fenómenos. Las letras y las formas son los que nos permiten ir describiendo los fenómenos que suceden, y a partir de la evolución de estas letras, de los números y de las formas y de la experiencia que vamos teniendo, pues, vamos desarrollando las nuevas ideas, y como desarrollamos estos números para explicar la realidad, vamos viendo los nuevos fenómenos que van sucediendo en el mundo concreto. Unos años más tarde, Pitágoras dijo que todas las cosas son números, las cosas son formas y números en sí. Pitágoras, que era metafísico, lo principal que él estudiaba eran los números, por lo tanto los números nos daban la posibilidad de representar la realidad, nos hacían medir las cosas que habían, y cada evolución de estos números nos abría nuevos horizontes para examinar los nuevos fenómenos que sucedían en el mundo. Einstein dijo que todo fenómeno es relativo al sistema de referencia, donde se ubica el observador. Einstein dijo que todo lo que sucedía dependía principalmente de la vista de donde se situaba el observador. Si el observador se situaba en diferentes lugares, había una perspectiva distinta al fenómeno que estaba ocurriendo. Por lo tanto, de ese fenómeno podríamos tener distintas aristas.
por lo tanto se podían ir desarrollando cada vez más ideas y aumentando la capacidad de ideas sobre el mismo proceso y descubriendo nuevas cosas. Heidegger dijo que por qué las cosas van del hoy hacia el mañana y no al revés en una dirección cualquiera. Bueno, que las cosas van sucediendo del presente hacia el futuro, nunca hacia atrás. Siguen la flecha irreversible del tiempo hacia el futuro. Todo sigue un curso, todo sigue un proceso. Entonces estas ideas se van desarrollando a medida que va pasando el tiempo, que el tiempo no se detiene. Solamente se puede tener la experiencia. La experiencia se puede detener solamente para analizarla y comprender lo que ha sucedido hasta ese entonces. Sin embargo, el tiempo va a seguir transcurriendo y ese tiempo donde la experiencia se detiene es corto para no ir una experiencia muy lejana al tiempo que sigue sucediendo. Picogan dijo que la flecha irreversible del tiempo opera en las transformaciones de la materia, fijando una dirección del movimiento hacia el futuro. Bueno, él indica que la materia no se transforma en una dirección cualquiera, va en una dirección constante hacia el futuro, en la flecha irreversible del tiempo. Esta transformación de la materia a dirección del tiempo las establece la estructura común de la conciencia y el mundo. Él da el ejemplo de un vaso de plástico, que podemos ver la estructura ya en sí, el resultado del producto, pero no podemos ver todos los procesos por los cuales eso pasa. La materia está en constante modificación, los organismos evolucionan, la conciencia se transforma y los robots se perfeccionan. Como para concluir esto, como hemos notado de que la experiencia y la conciencia del mundo ha ido evolucionando, que ya no está estática, que hubo un tiempo que estuvo estática y el tiempo avanzaba y no había más conocimiento, hoy en día, a medida que han pasado los años y hay más nuevas aristas, nuevos conocimientos, más observaciones, hay más procesos, hay más formas de analizar los casos, llegamos a la conclusión de que las leyes científicas caen no por la comprobación científica, sino por el avance de la conciencia en el mundo.